Está por acá Fanny Duarte de Morena. Bienvenida, Fanny. Buenos Hola, días. ¿qué tal, Luis Alberto? Muy buenos días a ti, al auditorio. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días, Luis Alberto. Buenos días a todo el auditorio. Guillermo Sabiñón. Bienvenido, buenos días. Gracias. A ver, vamos a tener ahí mesas. Vamos a estar rotando, por supuesto, a los cuadros aquí juveniles, pero empezamos con ellos, con Fanny Duarte. ¿Cómo van las campañas? ¿Qué le faltan a las campañas en materia juvenil? Y los temas que traigan ustedes, por supuesto, también. Fanny. Sí, es muy importante que ahora en este periodo electoral toquemos estos temas y sobre todo no solo desde la perspectiva de las juventudes, sino también de todos estos colectivos o tipo de diferenciación social que existe en México y en Sonora, porque es algo importante que debe atender la política actual. Hablarle a la ciudadanía desde su contexto. Y para el caso particular de esta mesa en el tema de las juventudes, ahí me gustaría comenzar haciendo el análisis numérico. Realmente, ¿cuánto representamos las juventudes para esta campaña de 2024? Algo muy valioso que hay que recordar es que ya estamos en proceso electoral a nivel federal. Comenzamos el pasado 1 de marzo y ahora próximamente para el 20 de abril en el caso Sonora, porque hay otros estados en los que sus campañas locales son de más días acorde a su legislación local electoral. En el caso Sonora son solo 45 días de campaña local. Entonces, para el 20 de abril estaremos arrancando en este contexto y vaya que fue muy atinado comenzar con este tipo de mesas previo al arranque electoral local. En el caso de México, cuando nosotros hablamos de juventudes, tenemos que son 26 millones de jóvenes dentro de los 18 a los 30 años que van a pasar a votar, que van a salir a las urnas para el 2 de junio. ¿Qué sucede? Me gustaría comenzar con el análisis desde este punto. Las elecciones de 2018, ¿cuántos votos se tuvo por candidato? Andrés Manuel López Obrador tuvo 30 millones de votos y posteriormente el candidato del PAN, que fue el segundo más votado, solo llegó a los 12 millones de votos. Cuando estamos hablando que hay una bolsa de votos de juventudes de casi los 30 millones, ¿no? O sea, estamos hablando de 26 millones y que mucho le hubiera favorecido a Acción Nacional, por ejemplo, o al Partido Revolucionario Institucional, que en lugar de llegar a esos 12 millones de votos, pudieran tal vez acercarse un poco más a ese colectivo de juventudes, cosa que no pasó. Entonces nos vamos a enfrentar al 2024 a este gran paquete de participación que va a estar en nuestras manos, ¿no? Creo que aquí hay un punto importante también, y es que Fanny habla de una bolsa de votos, un universo de votos, pero también hay que tomar en cuenta algo. En México, las juventudes no quieren salir a votar. La participación de los jóvenes y las jóvenes en los procesos electorales es muy poca. En Sonora, por ejemplo, el 30% del padrón electoral es de jóvenes, ¿no? De personas de entre los 18 y 29 años. Y de ese 30%, solamente el 27% vota, ¿no? O sea, unos 100,000 votos aproximadamente. Entonces, eso nos habla de que las propuestas o los procesos electorales no están siendo de interés para las juventudes. Entonces, aquí lo que tiene que haber es que los proyectos políticos y las campañas tienen que enfocarse no solo en convencer a los jóvenes de creer un proyecto, sino de salir a votar el 2 de junio. Ese es el reto que tienen los tres candidatos a la presidencia y todos los candidatos este año, ¿no? Hacer que las juventudes salgan a votar, porque es el reto primordial. Yo me preguntaría por qué en el 21, ¿no? Sonora fue el estado número 31 en participación y en su mayoría los jóvenes no salieron a votar, y ahora por qué hay tanto descontento. Y yo creo que lo que ha fallado, Luis Alberto, es en general la forma en la que están llegándole a los jóvenes en las campañas. Estamos cansados de las mentiras, de los gobiernos, de la forma en la que, sobre todo el gobierno actual, se ha dedicado a decir medias verdades. Estamos viviendo un ambiente de inseguridad como nunca y son los jóvenes los que más sienten esa percepción de inseguridad. Y al final se nos olvida mucho porque nos lo dicen, pero luego no quieren que actuemos políticamente, porque todos sabrán aquí que cuando los jóvenes se movilizan en lo público, hacen estragos en los gobiernos, y es un tema histórico de los movimientos estudiantiles, ¿no? El último gran movimiento estudiantil que hubo a nivel nacional fue el Soy 132, y recordarán que el Soy 132 es una mentira que era anti-Peña Nieto. Era un gobierno en contra de toda la forma en la que se comunicaban los periodistas, ¿no? Que no ponían la realidad de lo que sucedió en ese momento en la Universidad Iberoamericana, y también la forma en la que los jóvenes se sentían fuera del juego, porque muchas veces no nos dejan, y este espacio lo agradezco, no nos dejan expresar realmente cuáles son nuestras necesidades. Entonces están por allá los políticos hablando de ciertas cuestiones que
les interesan solo a ellos, que chocan con la realidad de lo que vivimos diario. ¿A qué te refieres en Sonora? ¿A qué te refieres específicamente? En Sonora me refiero al tema de la luz, por ejemplo, ¿no? Sale el gobierno actual a decir que han hecho el mejor convenio de luz, de los subsidios de luz, en la historia del Estado. Cuando no es ni permanente ese convenio, que dijeron que era permanente, va a ser exactamente igual, y está la 9ª declaración del convenio, que aquí lo traigo, para que lo puedan ver. El convenio solo aplica de octubre a abril, y es exactamente igual a como era antes. De abril a octubre, perdón. Y era exactamente igual a como era antes. Después dicen que va a ser el convenio, el subsidio más barato de la historia, ¿no? En teoría, han rebajado los precios históricos y todos pueden ver el recibo de luz de 2023 y las tarifas actuales. Va a ser, el excedente sube 62%, lo que vamos a pagar de luz en verano. Imagínate a los jóvenes emprendedores, que es lo que realmente les interesa, querer poner su propio negocio y no poder pagar esas altas tarifas de luz. En tercer lugar, dicen que no es electoral el tema, que este convenio lo estén presumiendo justo en temporada electoral, cuando el adeudo que tiene el gobierno del Estado por los acuerdos de 2022 y 2023 es más o menos de 14 millones de pesos, que no se han pagado, y dice el gobernador, sale a decir que la Secretaría de Hacienda lo va a pagar, cosa que no está aprobado ni siquiera por el convenio. No está la firma, si ustedes checan el convenio, no está la firma del secretario de Hacienda Federal. Y dicen que por el decreto oficial de la Federación, que el presidente dio en febrero, no en marzo, cuando se firmó este convenio, en ese decreto oficial de la Federación, el presidente dice que la Secretaría de Hacienda lo va a pagar en el artículo 3º. Pero ¿cómo lo va a pagar? Como siempre lo han pagado a la China. Todos aquí saben que cada estado, porque es un pacto federal, colabora con la recaudación de impuestos, hace una bolsa que manda al gobierno federal, y de ahí viene la repartición de la riqueza a los estados. Ese dinero es de los sonorenses, de ahí no los va a cobrar la Secretaría de Hacienda como siempre lo han hecho. Entonces salen a presumir victorias que en teoría le interesan a la gente con medias verdades, y por eso estamos cansados de que no se diga la verdad. Oye, pero el pacto federalista se creó cuando los gobiernos que tú defiendes actualmente estaban en la presidencia, y la presidencia actual de la Cuarta Transformación, al contrario, ha sido la primera presidencia en décadas que ha pugnado por la atención prioritaria y presupuestal a los diversos estados, no solo centralizando y sobre todo más allá del pacto federal. Yo creo que es importante que las juventudes, preciso, no perdamos nuestro tiempo en este tipo de argumentos. Yo creo que sí, ¿sabes por qué? Porque ¿quiénes van a pagar la luz? Las juventudes. ¿Quién va a pagar el adeudo del Estado, Fanny? Las juventudes. De lo que dice, nomás, y ahorita voy contigo, Guillermo, pero de lo que dice Juan Carlos Puebla, de los argumentos, ¿qué opinas al respecto de todo lo que está argumentando? Hay mucha información que el compañero no está dando actualmente. Tengo todas las declaraciones. El decreto presidencial, que por carácter de bloque constitucional queda por encima del acuerdo de CFE, el decreto tiene carácter prioritario. Vamos al decreto, Fanny. Vamos al decreto. Sí contempla la permanencia del subsidio, y sobre todo hay algo importante que hay que comprender en los esquemas presupuestales federales. Las bolsas que se vayan a etiquetar en el caso de Hacienda para atender el subsidio sonorense se puede crear, más bien se va a generar a partir del presupuesto que se programe y se apruebe ahora para 2024 a nivel federal. Entonces, usted, compañero, otro detalle, vienes aquí a decir que es un tema electorero. Oye, pues si es que el tema del verano en Sonora empieza de abril en octubre. Pero te voy a decir así algo, fuera el siguiente año no estuviéramos en elecciones, en el convenio no tendría afirma caso la Comisión tu Federal Electoral, compañero, afirma por eso te estoy que si no se paga la deuda para el 31 de julio, sí, se acaba el convenio de 2024. Eso quiere decir que pasando las elecciones la gente va a poder pagar. Estás hablando de un documento de la Comisión Federal de Electricidad con el gobierno del Estado, que viene la firma del gobernador del Estado, y el diario oficial de la Federación, si quieres lo sacamos a colación, firmado un mes antes que esto, y los que saben que de derecho, la regla particular muchas veces, si se firma conforme, porque aquí se cita el documento del diario oficial de la Federación, prevalece sobre la regla general. Y ahí, es lo que en yo el te artículo estoy manifestando, que tiene carácter prioritario el decreto, pero tú te estás aferrando a querer marginar al gobierno. ¿Por qué firman un mes después un convenio, un mes después del diario oficial de la Federación, que no contempla lo que en teoría dice el diario oficial de la Federación? Y te voy a decir el acuerdo del presidente. En el tema del pago, lo único que dice es que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el tercero, debe transferir anualmente a CFE, suministrador de servicios básicos, el subsidio en teoría. Pero dice
La interpretación del presente acuerdo y sus reglas de operación corresponde a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Federal. O sea, ellos van a pagar como siempre han pagado el convenio, claro, a través de las aportaciones. A ver, compañero, tú no sabes hacemos. cómo opera la aprobación Claro presupuestal. que Anualmente, ahorita el presupuesto mexicano está alrededor de los 9 billones anuales. Ese presupuesto se etiqueta de manera directa desde el Legislativo Federal para la Secretaría de Hacienda. Y es la propia Secretaría de Hacienda la que distribuye, ya sea en los estados o en las instituciones a nivel federal, dentro de las cuales también está CFE. Entonces, no te revuelvas con las bolsas de los recursos, no vengas aquí a manipular la información. El decreto presidencial los que manipulan la información son ustedes. Yo estoy citando el decreto federal. Ustedes dicen que la Secretaría de Hacienda Federal lo va a pagar. Es el dinero de los sonorenses. Mira, yo creo que es un decreto muy plausible para toda la ciudadanía porque estamos pagando que es más. Para el vamos con Guillermo Savillón de Movimiento Ciudadano. Les voy a decir algo. Este es un espacio que se abre para que hablemos de qué es lo que le falta a las juventudes en respecto a las campañas. Y el esquema de la vieja política es que las nuevas generaciones sean repetidores y sean bocina de lo que ya se habla dentro de los partidos. ¿Cuáles son las necesidades de las juventudes? No, entiendo perfectamente. Y entiendo. Pero eso es el debate, ¿no? Pero eso es por réplica, es necesario. Pero adelante. ¿Cuál sería tu postura frente a este tema? Es que entiendo que el tema de la electricidad nos atañe a todos. Claro. Y sin duda alguna ha sido una problemática que ha existido durante mucho tiempo y que actualmente está muy mal. Sin duda alguna, este asunto de la luz es una pantomima porque tú puedes revisar las cifras. Si tú analizas los recibos del año pasado, el costo más alto fue en el exceso de luz, en cierta cantidad de watts de los 2,000 para arriba. Que va a ser 62% que ahora más caro. sube el precio, hay todo un asunto. Pero yo sí creo, Luis Alberto, que este momento es importante para que hablemos de las necesidades que tienen las juventudes. Porque, punto de aparte del tema de la electricidad, que es un tema que nos atañe a todos como población, sí hay temas muy particulares que yo creo que a las juventudes nos afectan directamente. Porque no estamos hablando aquí del primer empleo, por ejemplo, la falta de oportunidad laboral que hay para las juventudes. No hay acceso a la educación en nuestro país. Seguimos teniendo todavía un rezago muy grande y una brecha entre quienes acceden a la universidad y quienes no. En México, el 43% de los estudiantes que terminan la preparatoria no tienen acceso a la universidad. Entonces, esas son problemáticas que atacan a las juventudes y que eso va a impactar también directamente en quienes salgan a votar. Yo no sé si sus amigos y compañeros, a mí me interesa el tema de electricidad, pero yo no sé si eso, Fanny, una campaña de fosfo sea proponer algo para los derechos universitarios como si lo ha hecho la Cuarta Transformación. No, es que la campaña... Esto que dice, pero esos temas, como estás comentando, ¿lo están retomando los candidatos presidenciales? ¿Lo trae Maynes, por ejemplo? Sí, Maynes, por ejemplo, tiene diferentes propuestas con respecto a la educación. En este caso, uno es hacer convenios para que haya becas para que estudiantes que no tuvieron acceso a la educación pública superior puedan acceder a becas en educación privada. Esto para poder incrementar la presencia de las juventudes en las universidades. Otro aspecto que hay es doblear el número de becas que existe para nivel superior en nuestro país, así como incluso incorporar diferentes programas y planes que tengan que ver con el desarrollo de medio ambiente y nuevas tecnologías. Esto fomentando que las nuevas generaciones puedan desarrollar y puedan crear cosas en vista al mañana y no en vista al pasado, como se está haciendo actualmente y como se ha hecho toda la vida. Yo me iría a la necesidad, porque esto es por lo que nació cualquier Estado y forma de gobierno, la que sea, incluso democracia o no. ¿Por qué los ciudadanos cedimos nuestros derechos ante gobernantes? ¿Por qué los cedemos? Porque queremos algo que nos garantice en básico, que es la seguridad. O sea, la principal problemática que tenemos los jóvenes es sentirnos inseguros. Estamos en el sexenio con más homicidios en la historia del país y es una necesidad atender esto. Tenemos un gobernador que fue secretario de Seguridad Pública y fracasó totalmente en su gestión, creando una Guardia Nacional que no nos ha protegido. No sé si porque sea de mando militar o civil, que nunca se explicó bien. Por ese tipo de cuestiones, por ejemplo, de nunca explicar bien una estrategia de seguridad y que sale un presidente con un discurso pacificador, los jóvenes, en teoría, pacificador con abrazos, no balazos, que no da resultado, los jóvenes estamos hartos de la política, por ese mismo medias verdades, politizar un tema de seguridad, y creo que eso es lo primero que queremos los jóvenes, es seguridad, que a mí me dejen ir libre a salir en las noches a divertirme sin sentirme inseguro, y luego vendrán las oportunidades, pero si falla seguridad no tiene sentido, no hay Estado de Derecho. Fanny Duarte, ¿qué opinas de lo que está diciendo Juan Carlos en cuanto a la función del gobernador y lo que está señalando? Primeramente es importante, como siempre, hablar con las cifras.
Las encuestas de perspectiva de juventud no ponen al problema de seguridad, o más bien a la situación de seguridad en el país, como la principal preocupación. Es la educación, en segundo punto de interés es el empleo, y así posteriormente. Fanny, ¿tú sabes a cuántos de los 188,000 muertos son jóvenes? Compañero, no sea, yo le pido respeto en la mesa, entonces, 44% por favor, son jóvenes. es falso lo que tú estás mencionando respecto a cómo quieres siempre jalar el debate, como lo decía el compañero Guillermo, hasta este grado politiquero que siempre el PRIAN ha acostumbrado. Entonces, yo estoy esperando aquí que te pongas a defender a Beltrones, ¿no? Porque es lo único que has sabido hacer en tus debates. Pero realmente, ahorita, hablando del tema de juventudes, ya lo planteé. El tema de seguridad no está dentro de las preocupaciones. Entonces no hacemos nada con los 200,000 muertos. El tema de los intereses es educación, segundamente Pero tú dices empleo. que el tema de la seguridad no está en las preocupaciones de los jóvenes. Lo dice la encuesta de percepción de interés de juventud hecha por el MIJUVE cada año. En lo personal, quiero plantear, seguir con las cifras. ¿Cuál es la participación, el rango de participación de las juventudes? De las cifras de los 26 millones de jóvenes que tenemos, los primeros votantes de 18 a 19 años componen un total de 4 millones. Y algo importante que nos ha manifestado el INE es que de estos 4 millones, el 65% sale a votar. Es decir, estamos teniendo un total de 2.2 millones de votos también, que están ahí participando, pero después comienza el declive, que es lo que estamos discutiendo, comienza el declive de la participación política. Ahí es donde los liderazgos políticos, al convertirse en acartonados tradicionales, no generar propuestas de interés, es donde comienzan a perder al electorado. Y posteriormente, ahí es donde yo quiero comenzar con el análisis real de qué le interesa a las juventudes. Posteriormente, ¿cuándo el joven se vuelve a interesar en la vida política? Cuando comienza a hacer sus primeros contactos con el sistema gubernamental. Es decir, no solo sacar su credencial de elector, sino también su licencia, después inclusive la adición a algún trabajo, la solicitud para algún posgrado o inclusive la seguridad social, estar inscrito en el IMSS o cualquier de este tipo de prerrogativas. ¿Qué sucede? Cuando comenzamos a tener este tipo de contacto con el sistema, nos damos cuenta de la importancia de la política. Y ahí es donde tenemos que comprender que la política no es un concurso de simpatías, como a veces nos lo hacen creer a los jóvenes, sino que llegamos a tener contacto con el sistema gubernamental, y es donde se comienza a hacer el análisis de las verdaderas propuestas que nos van a sacar adelante. Adelante, Guillermo Sabiñón. A ver, ¿qué opinas de lo que está diciendo Fanny? Terminar la idea en la que me estaba sosteniendo. Sí. Pero es que ya la terminaste, Fanny. Ya la terminaste. No, estaba planteando el cómo los jóvenes se volvían a interesar en la política después de ser primeros votantes, cuando tenían el contacto directo con el sistema gubernamental. Y algo que quería manifestar también es que, de acuerdo a la participación y al consumo de información política, el presidente Andrés Manuel López Obrador es el número 1 de los streamers más vistos en toda Latinoamérica. E inclusive la propia Strange Charts, que fue quien hizo esta investigación, manifestó que la mayoría de esos streamers eran jóvenes. Entonces, gracias, Fanny. Voy ahora con Guillermo Sabiñón. No, me parece bien. Vamos a ver. ¿Cómo seguimos en esa gusta que se haga youtuber, el presidente, pero aquí estamos buscando cómo incorporar a las juventudes al tema político, a participar en el tema electoral, y el resultado de la apatía de la juventud hasta el día de hoy es porque hay una decepción total del sistema. Le está fallando el sistema actualmente. Le falló durante 60 años. Pero dices tú, le está fallando, permíteme, Fanny. Permíteme, Fanny. A ver, ¿le está fallando, dices tú, el sistema López Obrador o todos los partidos? Los partidos han fallado durante muchos años y durante toda la existencia de las juventudes. No hay propuestas o no ha habido realmente un enfoque en resolver las problemáticas de las juventudes, porque durante mucho tiempo no eran prioridad electoral. Entonces, Maynes tampoco lo está. No, Maynes es la nueva política. Maynes no es lo que está haciendo Morena, que también está reciclado todo lo que dejó el PRI, y tampoco Maynes es los que trae el PRI y el PAN del pasado. Tu candidata a la alcaldía es un expriista. Por eso, pero al final de cuentas hay propuesta y hay un trasfondo de luchar por hacer las cosas diferentes, de manejar una temática que enfoque las causas. Yo no veo en las propuestas ni de Claudia Sheinbaum ni en las propuestas de Xóchitl Gálvez un enfoque hacia las juventudes, un enfoque que busque realmente resolver las problemáticas que aquejan a quienes vivimos y quienes vamos a estar en el futuro de México, en el tema de la sustentabilidad, en el tema del empleo, en el tema de las oportunidades. Eso no está enfocado en las nuevas campañas. Y la gente, si los jóvenes no están interesados, es porque ante muchos años se les ha hecho una pantomima en su participación, donde no han tenido la voz y no han tenido la participación. Y Movimiento Ciudadano es el único partido que ha tenido
la apertura de que las juventudes participen, las juventudes tengan candidaturas, las juventudes sean quienes incluso propongan y quienes se han cobijado de la sociedad civil, haciendo que las causas de la sociedad civil sean el eje de trabajo para las propuestas y lo que viene hacia el futuro de mañana. Juan Carlos, ¿es el único movimiento ciudadano? ¿Cómo ves? No, yo creo que Fuerza Corazón por México también, y te voy a decir por qué. Justo el interés que decía Fanny de que la política es igual a gobernanza, me parece que es lo que nos ha alejado del tema político, porque si la política la reducimos a Andrés Manuel López Obrador o verlo en YouTube, cuando la realidad de las encuestas sobre el interés en política de la juventud, el 27% está interesado de los jóvenes de 18 a 25 años y el 73% no está absolutamente nada interesado. ¿Por qué? Porque se han adueñado de decir que política es gobierno, porque así le gusta pues a este presidente creer que él hace toda la política, cuando la política nace de la polis, de la ciudad, de lo público, de lo que nos pasa en el día a día. Y ha habido muchos esfuerzos, no solo por Fuerza y Corazón por México, sino por acercarse a asociaciones civiles, a movimientos juveniles orgánicos, para escuchar qué necesidades tiene. Lo que pasa es que este gobierno no sabe escuchar y cree que lo sabe todo. Y lo que se tiene que hacer es construir escuchando, y en eso comparto con Memo, y lo está haciendo Xóchitl Gálvez. Por eso van a universidades esos dos candidatos. En cambio, la candidata de Morena no quiere ni pararse en los círculos universitarios, le temen al pensamiento crítico. Doctora de la UNAM, todavía tiene su cubículo en la UNAM, no sea ridículo. Pero ¿por qué no se acerca a otro tipo de universidades? Capaz en la UNAM se siente cómoda y en otras no. Que ella porque el mundo universitario es maestra, entonces no le teme pues el mundo como candidata, pues que se acerque al diálogo con los universitarios. Entonces, el mundo, eso es el punto de creer que ya lo saben todo, ¿no? Entonces, los candidatos de Fuerza y Corazón por México se acercan a escuchar la realidad de los jóvenes porque entienden, con autocrítica de lo que sucedió en el pasado, que sobre todo la política es escuchar a los ciudadanos. La política es lo que nos pasa en el día a día. Cuando yo salgo a la calle hay problemas políticos porque hay problemas de ciudad, que el bache, que si ese semáforo debe estar o no, que si ese alto, y me afectan en el día a día. Y eso lo están haciendo los candidatos. El tema es salir a escuchar lo que los jóvenes necesitan y de ahí hacer propuestas inteligentes. ¿Y lo está haciendo el FAN? ¿Lo está escuchando? Está escuchando, efectivamente. ¿Xóchitl Gálvez? Xóchitl Gálvez está escuchando y una realidad es lo que ha pasado en su campaña, rodeada de tus candidatos federales ni siquiera viven en Sonora. Pero bueno, no voy a tocar ese tema. ¿Pero a qué te refieres? Que los candidatos de Fuerza y Corazón por México que van a ser que ellos pretenden estar en el Congreso de la Unión, porque tanto la que va al Congreso Federal, que es la hija de Mario Fabio, y el propio Mario Fabio que intenta ir de pluri al Senado, ellos ni siquiera tienen código postal sonorense, y creo que la compañera Lili Telles pues menos. Entonces, continuando con lo que nos atañe en esta mesa, hablaba ahorita Guillermo de qué realmente nos serviría a las juventudes o cómo podríamos demostrar el interés. Y ahorita que también Manuel platicaba de que la política va más allá, que es lo público y que es la polis, que la polis aristotélica. Yo creo que el presidente Andrés Manuel y el Movimiento de Transformación es el principal movimiento desde el cardenismo que ha demostrado estar con la ciudadanía en el territorio, haciendo de la política eso, lo público, lo popular. Son distintos cuando son candidatos y cuando llegan al poder. Cuando en el tema de las juventudes tenemos de manera reciente la reforma legislativa para que los jóvenes ya puedan acceder a puestos de elección popular, no desde el límite constitucional de 21 años o los 30 años como se exigía. Ahora se puede ser diputado federal o diputado local desde los 18 años. Igualmente para las senadurías se redujo el rango de edad. Entonces, esos son cambios sustantivos. Segundo, el presidente Andrés Manuel es el primer presidente que tiene un gabinete paritario en todos los sentidos. Juventudes tienen los espacios, tenemos a la Secretaría de Gobernación, Luis Alcalde, y el caso Sonora es similar. Tenemos en medios de comunicación a Paulino Caña, la Secretaría de Turismo también con Roberto Gradillas, la Secretaría Particular con Juan González. En el partido político tenemos nuestro secretario general, que es Macario Carrillo, que tampoco pasa de los 35 años. Entonces, hay juventudes en la 4T, porque esta es la nueva forma también de hacer política. No solo es un eslogan, es cambiar el sistema en el que nos relacionamos. Estos son buenos ejemplos de cómo nosotros estamos proponiendo. Y sobre todo cómo hablar de las universidades. Reducir el presupuesto del Instituto Mexicano de la Juventud a menos del 50% desde la llegada de Andrés Manuel López Obrador. Claro, eso es impactar directamente en las políticas públicas, pero en las juventudes y en el más de 50 millones para programas de generó apoyos económicos para tener una clientela electoral. Eliminó programas que servían al desarrollo de las juventudes de nuestro país, donde el presidente eliminó el presupuesto del Instituto Mexicano de la Juventud. A los derechos que ya están en una constitución. Lo que ustedes hacían era clientelar, políticas públicas que no tenían ni siquiera presupuesto. Eliminas programas que enfocan el desarrollo de las juventudes
juventudes, como la cultura, como el programas que tienen que ver con los emprendedores, con asociaciones civiles, del Instituto Mexicano de la Juventud, y reduce el presupuesto a menos del 50%, solamente para redireccionar ese dinero a entregarlo en becas para tener una clientela electoral. Eso es lo que empezó desde el 21 y sigue ocurriendo. Ustedes el apoyo a las juventudes lo ven como siempre clientela electoral. Me queda claro, tu partido le decía ninis a los jóvenes a los que no les daba oportunidad para participar. Porque yo no me invito a ningún partido. Y compañero, empezar, ¿no, usted Fanny? siempre ha sido un activista en Sonora a favor de las juventudes, le reconozco, pero también hay que saber que en el actual gobierno estos claros ejemplos es poner la atención y es algo que no se había hecho de manera histórica. Yo quiero aclarar. Vamos ahora con Juan Carlos y luego Fanny. Ya, primero, no soy militante de ningún partido, entonces no me digas que es mi partido, ¿no? Porque así lo usan. Pero entonces, lo segundo, pues se puede defender un movimiento y causa sin ser militante de ningún partido. Es más coherente como que la ser candidata. militante, Bueno, lo segundo que te quiero decir es adueñarse, decir que este gobierno, y así les encanta, son los únicos que han tenido gabinete juvenil, cuando otros gobiernos del Estado y de otros movimientos también han tenido jóvenes, y no por tener jóvenes en la participación gubernamental se van a hacer bien las cosas, porque han salido casos bastante malos también de eso, y adueñarse del tema de que los jóvenes es que no es un avance porque ya se hacía. Que un joven esté dirigiendo una posición de poder no es un avance. No necesariamente si el joven no está preparado. Yo creo que sí. Si el joven no está preparando para eso, en el gobierno de Sonora tenemos jóvenes muy preparados. Y hemos tenido en otros gobiernos de Sonora otros jóvenes. Pero te voy a decir lo tercero. Cristina Rodríguez acaba de tomar protesta como directora general. Te voy a decir la tercera cuestión que me preocupa de cómo piensan. ¿Creen que fundaron los programas sociales cuando han existido desde hace bastantes años y se ha construido en México? No los fundamos, ¿Creen que son los primeros que meten jóvenes en política? Ese es el problema del sesgo. No escuchan la realidad de otra gran cantidad del país, y las mismas encuestas lo dicen, que los jóvenes, por más que digan, los jóvenes están con Morena, se adueñan de eso, están desinteresados en política. Las encuestas lo dicen, 73% de la juventud, ni Andrés Manuel ni la Cuarta Transformación han sabido llegar a los jóvenes, y es un problema y una deuda que tiene todo el sistema partidista, porque al final creen y no saben escuchar que la realidad es otra y se adueñan diciendo, tenemos a los jóvenes, tenemos los programas sociales, nosotros los inventamos. Todo eso es falso. Creemos dueños, así es, estamos eso es vamos a concluir entonces. A ver, vamos a la conclusión entonces. ¿Le hacen falta, para concluir entonces, a las campañas que atiendan más a los jóvenes? Siempre va a ser necesario, no solo, como lo planteaba al inicio, no solo porque las juventudes tengamos que participar en política, sino que la ciudadanía en su conjunto debe de tener este interés. ¿Qué sucede históricamente? Se hizo política solo para las élites, solo para una clase de personas, porque se creía que la política solo era para los políticos. Entonces, ya no es así. Tenemos que generar políticas para juventudes, perspectivas para mujeres, para comunidades indígenas, también para comunidad LGBT. Esa es la verdadera nueva forma de hacer política, abrir el panorama, y así como lo mencioné en el momento, la última vez que se generó una política incluyente a nivel federal fue en la presidencia de Cárdenas, cuando se atrajo a los grupos de agricultores, a los grupos también de mujeres, a los grupos del magisterio. Entonces, ahora en la actualidad mexicana estamos viviendo una nueva reintegración social, y por supuesto que las juventudes debemos de ser protagonistas. Gracias, Fanny. Guillermo. Si en México las juventudes no están interesadas en la política y son apáticas, es resultado de lo que hizo el PAN, de lo que hizo el PRI y de lo que está haciendo Morena. Si tenemos que hacer política que a las juventudes les interese, tiene que ser de causas y de temas y problemáticas en específico. Entonces es momento de voltear hacia el frente, dejar el retrovisor que están buscando PRI, PAN y Morena y ver hacia el futuro. Con Movimiento Ciudadano es la única opción donde se trabaja de cara al mañana y a las necesidades del futuro de las juventudes. Juan Carlos. Yo creo que es un momento crítico a nivel mundial, no nada más en México. El 50% del mundo está en procesos electorales y se juegan dos visiones de democracias. Una democracia plural, liberal, de contrapesos en la que cabemos todos, y otra democracia totalitaria, autócrata, que busca eliminar los contrapesos y busca cerrar las perspectivas creyendo que ellos son dueños de todo lo público. Es hora de que busquemos los contrapesos, el equilibrio, el balance, y defendamos la democracia plural, que siempre, y esto está históricamente probado, ha sido la mejor forma de gobernar y que acabamos todas las necesidades de los jóvenes. Les agradezco mucho a los tres. Nos vemos el próximo viernes.